Vamos a pasar a las patologías prostáticas del adulto, de la menos preocupante a la más preocupante. La próstata también puede cursar con infecciones. Son raras, pero lo malo es que pueden simular otro tipo de patologías. El espectro complicado de una infección prostática es un absceso prostático. Generalmente son secundarios a infecciones de transmisión sexual complicadas e incluso infecciones de vías urinarias complicadas. Por lo tanto, pues podemos suponer que los patógenos más frecuentes son E. coli, la familia de los gonococos, siendo el gonorreico uno de los más comunes. La infección prostática es más común en pacientes con inmunosupresión, ya sea por tratamientos por cáncer, tratamientos para enfermedades autoinmunes, VIH, etc. La diabetes mellitus tipo 2 también es un gran factor de riesgo, y el grupo de edad más afectado pues son los hombres en quinta a sexta década de la vida. Típicamente vamos a tener marcadores clínicos de infección urinaria o marcadores inflamatorios con una próstata friable y blanda a la palpación, ya que el absceso es básicamente necrosis leucofactiva infectada, así que en vez de la consistencia habitual de la próstata, pues palpamos una consistencia reblandecida. Por imagen podemos utilizar el ultrasonido, en donde el transrectal es el más confiable por la cercanía que tiene la próstata con el transductor. Como todo absceso, vamos a ver una formación del líquido hipoecoico, la cual puede llegar a tener ecos internos en su interior. Acuérdense que los ecos son manchas blancas o hiperecoicas. Generalmente, pues la glándula va a estar aumentada de tamaño. También lo podemos observar por vía suprapúbica, pero es menos sensible. Observen aquí en este ultrasonido suprapúbico esta próstata, todo esto, con un nódulo hipoecoico que tiene ecos hiperecoicos o ecogénicos en su interior. Esto es el absceso. Aquí en este ultrasonido transrectal podemos observar múltiples focos infectados, todos estos los estamos señalando con la flecha. Esta imagen está al revés en relación con las imágenes de ultrasonido transrectal que hemos estado viendo, ya que esta muesca señala en dónde está el transductor, o sea que el recto está hacia esta parte superior y la vejiga es esta pequeña línea anecoica, aquí y aquí. Por TAC con medio de contraste podemos ver el absceso dentro de la glándula como colecciones líquidas hipoecoicas o grises, en donde la pared del absceso pues va a realzar con medio de contraste. Vean cómo aquí está afectando principalmente el lóbulo izquierdo de la glándula, por lo que no es raro que el absceso cause crecimiento de un solo lóbulo y generalmente el lóbulo afectado. Por resonancia magnética, si utilizamos la secuencia que detecta líquido y edema, que es T2, pues vamos a ver el líquido y la grasa blanca o hiperintensa. Aquí en esta próstata estamos viendo toda esta colección irregular, hiperintensa o blanca en el lóbulo izquierdo de la próstata, que inclusive está desplazando la uretra hacia el lado contralateral, hacia la derecha. Voy a quitar el marcador y va a estar detrás del marcador la uretra. Se sabe que la próstata tiene dos periodos de crecimiento principales. La primera es al inicio de la pubertad, cuando la próstata dobla su tamaño, y la segunda es alrededor de los 25 años y esta va a continuar durante prácticamente toda la vida. Alrededor de los 40 o 45 años es cuando comienza a desarrollarse el crecimiento por hiperplasia. Aparentemente a los 60 años esperamos que casi la mitad de los hombres tengan hiperplasia prostática y prácticamente 90% de los hombres a los 90 años, por lo que pueden imaginarse lo prevalente que es en general esta patología. El crecimiento del volumen prostático o hipertrofia ocurre a partir de la proliferación celular del tejido epitelial, glandular, músculo liso y tejido conectivo. A la proliferación celular es a la que llamamos hiperplasia y es lo que histológicamente visualizan los patólogos, por lo que el término correcto es referirnos a esta patología como hiperplasia prostática. Aún no está muy clara la causa, ya que aparentemente la disminución de la testosterona con incremento relativo estrogénico en hombres mayores es un factor. Pero por otro lado, sabemos que para tratarla usamos bloqueadores de DHT o dihidrotestosterona, que es uno de los metabolitos activos de la testosterona. Aparentemente el aumento de DHT es el que favorece el crecimiento. Los cambios hiperplásicos ya dijimos que ocurren principalmente en la zona transicional, también en la zona periuretral, por lo tanto imaginen los síntomas que encontraremos, ya que la hipertrofia ocurre generalmente alrededor de la uretra, como ya habíamos dicho. Vamos a observar una disminución del caudal de orina junto con síntomas de vaciamiento anómalo e insatisfactorio como micción frecuente nocturna o nocturia. Frecuencia, que se refiere a los deseos frecuentes de orinar, o tenesmo, que es la sensación de una micción incompleta. Ya habíamos hablado en las clases de vejiga cómo se puede generar también incontinencia obstructiva.
En cuanto a los métodos de imagen, no utilizamos TAC ya que no tiene un buen poder diagnóstico, pero podemos definir de una forma algo primitiva que existe crecimiento prostático, sobre todo al ver crecimiento de la glándula. Vean aquí en estos cortes axiales de pelvis, comparen esta próstata normal con esta próstata crecida. Es evidente que hay un aumento de tamaño, pero realmente no podemos definir gran cosa con detalle. La resonancia magnética ofrece mayor resolución anatómica y observamos la zona de transición o central aumentada de tamaño con este aspecto heterogéneo, que es un aspecto muy típico para la hiperplasia, y vamos a poder también ver esta división donde vemos esta línea amarilla que está señalando la pseudocápsula. La pseudocápsula es una interfase que forma la compactación del tejido de la zona transicional con la zona periférica. Tenemos que ver esta pseudocápsula íntegra para no sospechar que, por ejemplo, pudiera existir además un cáncer prostático. La cápsula como tal sería esta, pero en la próstata no es una cápsula real y es básicamente tejido fibromuscular y 3 fascias. Vean aquí en esta adquisición sagital de resonancia magnética cómo podemos ver el sacro aquí, y esto es la vejiga, y vean cómo aquí la próstata está penetrando de una forma muy importante hacia adentro de la vejiga. El ultrasonido es una forma rápida de determinar el crecimiento prostático, ya sea por vía transabdominal o por vía transrectal. Recuerden cómo de forma normal la próstata tiene esta forma de pirámide y prácticamente no se proyecta hacia adentro de la vejiga. Establecemos que la próstata tiene que tener un volumen entre 20 a 30 centímetros cúbicos, que es el tamaño aproximado de una bola de ping pong. Cuando el volumen crece más allá de 30 centímetros cúbicos o ccs, consideramos que es hiperplásica. Para medir el volumen, el software de ultrasonido nos puede proporcionar el volumen cuando tomamos 3 medidas: el diámetro transverso, el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior. Vean cómo aquí el software nos calculó que a partir de estas medidas el volumen aproximado es de 100.4 centímetros cúbicos. Convencionalmente consideramos que cada centímetro cúbico es 1 mililitro o 1 cc. La fórmula más sencilla que utilizan muchos radiólogos es multiplicar estas 3 medidas, que tienen que convertir siempre a centímetros, ojo, y multiplican el resultado por 0.523. En este caso nos da 101.3 de acuerdo a mi calculadora del celular, lo cual es bastante cercano. Esta fórmula donde multiplicamos los 3 diámetros mayores entre sí por 0.523, al final lo utilizamos para hacer volumetrías aproximadas de cosas que semejen remotamente una esfera. Por ejemplo, también podríamos calcular el volumen de la vejiga u ovarios. Por ejemplo, digamos que queremos medir el volumen de aquí de la vejiga, tienen que medir el diámetro transverso, el diámetro anteroposterior y el diámetro longitudinal. Por tacto rectal, según Romero, existen 4 grados de crecimiento prostático de acuerdo al volumen en centímetros cúbicos aproximados, el cual se aprende a calcular por palpación, en la actualidad con modelos anatómicos sintéticos. Basados en esta volumetría por palpación, está publicada esta información en el libro de Radiología e Imagen Diagnóstica de Gutiérrez, en donde manejan esta información similar. Pero como dije, estos volúmenes fueron especificados para la determinación por palpación. A veces le atribuyen esta clasificación a Rifkin, que escribió un libro de ecografía prostática, pero en su texto solo se refiere a esta tabla, que se basó en un artículo francés de los 80s, por coincidencia de otro Romero, pero ese es Romero Aguirre. Esta tabla nos dice que si medimos el diámetro longitudinal mayor, podemos aproximar el peso en gramos de la glándula. Ya habíamos dicho que 1 gramo es igual a 1 centímetro cúbico de forma convencional. Tanta disparidad en criterios ha dificultado la estandarización de los grados y esto inclusive es muy dependiente a la institución en la que estén. Muchas veces lo que más les interesa es la repercusión clínica más que el volumen. Vean cómo las próstatas hipertróficas se proyectan francamente hacia el piso de la vejiga y en algunos casos podemos ver en la próstata cambios en la región central de la glándula, como estamos viendo aquí. Podemos medirla también por un ultrasonido transrectal. Vemos aquí en esta próstata central cómo es heterogénea y la próstata tiene un volumen aproximado de 49 cc. Esta imagen redonda anecoica que estamos viendo aquí es un globo de sonda Foley. A veces también podemos llegar a ver calcificaciones que se ven como focos ecogénicos en la próstata.
y pues la presencia de orina residual, inclusive tras un estudio de vaciamiento vesical. Ya explicamos en la clase de vejiga cómo visualizamos por ultrasonido los vaciamientos incompletos. En un estudio contrastado radiológico, por ejemplo una orografía excretora o una cistourografía, podemos identificar un defecto de llenado en el piso vesical. Usualmente esperamos que sea de bordes lisos. Esto corresponde justamente a lo que veíamos en ecografía en relación a una próstata que se proyecta hacia dentro de la vejiga. Vean cómo hay cambios de la mucosa de esta vejiga que se vea cerrada. Esto está en relación a una vejiga de esfuerzo. Podemos llegar a ver a veces reflujo de vejiga a uretero, sobre todo durante la micción, debido al imbalance de presiones entre la vejiga y ureteros cuando se realiza un esfuerzo muy grande por tratar de vaciar esta vejiga. Tristemente, a veces hay pacientes que inclusive desarrollan hidronefrosis e insuficiencia renal por la uropatía obstructiva secundaria a la hipertrofia prostática. Dejando la benignidad, pasamos ahora al cáncer prostático. 95% de las veces histológicamente se trata de un adenocarcinoma y dijimos que la mayoría de las veces se origina de la zona periférica. El cáncer prostático es uno de los más comunes en países del primer mundo en donde se ha determinado que hasta 1 de cada 6 hombres lo puede llegar a padecer. A finales de los 80s y en los 90s hubo un boom por tratar de detectarlo de manera preventiva mediante la determinación del nivel de antígeno prostático específico, así como actualmente utilizamos las mastografías en mujeres mayores de 40 años para poder detectar el cáncer mamario, pero con el antígeno prostático ha habido algunas controversias. Realmente los síntomas de cáncer prostático son tardíos, usualmente asociados a la uropatía obstructiva o a las metástasis. Por el drenaje venoso que tiene la próstata, esta tiende a metastatizar al esqueleto axial, por lo cual, en este caso, la lumbalgia como síntoma nos hablaría de metástasis a la columna. Las metástasis pueden diseminarse de manera local a los órganos adyacentes o a los ganglios y de forma hematógena, como les mencioné, a la columna, pero también órganos sólidos, en el cual el más común es el pulmón. Aún no se cuenta con algún método de imagen accesible que diagnostique con mucha seguridad el cáncer prostático. Podemos utilizar métodos de imagen para orientar el diagnóstico, pero vamos a revisar que tienen muchas peculiaridades. Definitivamente descartamos el ultrasonido suprapúbico. En el ultrasonido transrectal podemos visualizar al cáncer prostático como masas hipoecoicas que están en la zona periférica de la glándula, que sería esta. Pero tomen en cuenta que pudiera ser que el cáncer no se esté originando en la zona periférica, por lo cual no veríamos este tipo de imágenes con nódulos en la región periférica en cerca de 30 a 40% de los pacientes. Además está la situación en que no solo podemos visualizar a los nódulos como hipoecoicos, sino incluso como nódulos hiperecoicos o con la misma ecogenicidad de la glándula. Para lo que utilizamos el ultrasonido transrectal es para guiarnos en la realización de biopsias prostáticas. Ya que generalmente es un cáncer multifocal, se requiere de biopsias en múltiples regiones de la próstata. En un momento vamos a ver a qué se refiere esto. La TAC nos sirve más que nada para planear radioterapia y ver si hay algún otro órgano afectado con metástasis o si hay datos de uropatía obstructiva. La gammagrafía nos sirve igual que la TAC para detectar metástasis óseas, pero la gammagrafía es muchísimo más sensible que la TAC. A veces la gammagrafía con tecnesio 99 MDP detecta focos metastásicos inclusive antes de que se manifiesten en una tomografía. Hasta el momento, como método de imagen, lo más prometedor es una resonancia magnética que llamamos multiparamétrica o el PET con resonancia magnética. En estos, además de valorar las imágenes anatómicas, valoramos el funcionamiento o fisiología de las lesiones que estamos observando. Básicamente, ya que una resonancia magnética tiene una excelente resolución anatómica, podemos ver si el tumor ha salido de la pseudocápsula o de la cápsula y ya ha invadido regiones adyacentes. Con la resonancia magnética también podemos estudiar el comportamiento de la lesión. Vean aquí cómo localizamos esta pequeña lesión en la zona periférica y vamos a valorar los átomos de la región y la perfusión que tiene. Eso lo valoramos mediante unas secuencias especiales que se llaman de difusión, así como secuencias dinámicas que nos dice cómo está reaccionando a medio de contraste este tipo de lesiones. De acuerdo a su comportamiento, hay una escala que se llama PIRATS,
que nos dice qué tanta probabilidad tiene una lesión de ser maligna, aunque a estas alturas del 2020 sigue en constante estudio porque a veces luce muy prometedora y luego hay grupos de estudio que lo refutan. El inconveniente de estos tipos de estudio es que están muy poco disponibles y a veces el personal no está entrenado para hacerlo, ya que no es un estudio de rutina. Como les comenté, el antígeno prostático específico realmente no es un estudio de tamizaje. No lean todo esto, solo les voy a hacer algunos comentarios. El cáncer de pulmón en México es el más frecuente en hombres y mujeres y le sigue el de mama en mujeres y en el hombre el prostático. Para la detección oportuna del cáncer en las mujeres realizamos mastografías a nivel poblacional. En los hombres se decidió que había que detectar de manera oportuna el cáncer prostático, obviamente no con una mastografía. Lo que se decidió fue la determinación del antígeno prostático específico en sangre, o me referiré a él como APE. En las guías de práctica clínica de la CENETEC nos dicen que sugieren iniciar la toma del APE a los 40 a 50 años, sobre todo en hombres en riesgo de desarrollar cáncer prostático, que son aquellos con dietas altas en grasas, carnes, en caso de que sus familiares directos hayan tenido cáncer de próstata, si son de raza afroamericana o en general de descendencia africana, o también si presentan niveles mayores de 1 de APE a los 40 años o mayor de 2 de APE a los 60 años. Pero vean cómo en Estados Unidos y Reino Unido, inclusive dentro de los mismos países, es toda una controversia. En el 2012, la US Preventive Services Task Force, o USPSTF, había dicho que no se debía realizar tamizaje a nadie. Actualmente dice que literalmente el paciente es el que debe decidir si se le realiza el tamizaje o no. En el 2013, la Asociación Americana de Urología había dicho que estaba muy en desacuerdo con la USPSTF y básicamente esa ha sido la historia. Algunos están de acuerdo y algunos en desacuerdo con realizar medición de antígeno prostático específico como tamizaje. Hay instituciones que no recomiendan para nada realizar mediciones de APE en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, pero también hay incluso en esos mismos países instituciones que dicen que se debe de ofrecer a todos, más o menos iniciando a los 45 años y detenerse hasta que la esperanza de vida sea menor de 10 a 15 años. Realmente esta es una de las razones por la cual este tema de la detección oportuna de cáncer prostático con APE es raramente preguntada en los exámenes. Realmente nadie está completamente de acuerdo de qué hacer. ¿Pero por qué creen que surgió todo esto? Se decidió ya no masificar el tamizaje por APE, ya que aparentemente el tumor es de crecimiento tan lento que inclusive los hombres tienen más posibilidades de morir por otra cosa que por cáncer de próstata. Inclusive el cáncer de próstata llega a ser la condición que más utilizan para explicar el sesgo de avance diagnóstico o lead time bias, en donde en un grupo hacemos tamizaje y en otro grupo no hacemos tamizaje. En el grupo que hacemos tamizaje vamos a diagnosticar de manera oportuna el cáncer de próstata. En este momento del diagnóstico, pues vamos a comenzar a tratar y en teoría, pues el paciente moriría en este punto. En el grupo en donde no realizamos tamizaje, el paciente es diagnosticado de manera tardía, pero resulta que al final los dos van a morir al mismo tiempo. Entonces, pareciera ser que esta detección oportuna aparentemente no fue un factor que interviniera en la supervivencia a largo plazo. De eso se trata el lead time bias. Vean cómo aquí, en 1987, en Estados Unidos, decidieron utilizar el APE para la detección oportuna del cáncer y el diagnóstico pues se disparó y la mortalidad incrementó discretamente. Comenzó a disminuir la recomendación de tamizaje a partir de casi finales de la primera década de los 2000 y en 2012 fue cuando salió la recomendación de ya no realizar ningún tipo de tamizaje o screening, por lo que cayó el diagnóstico, pero fíjense cómo la mortalidad incluso ha disminuido un poco. Así que básicamente sucede lo mismo que con la mamografía. Entre más detección oportuna, más casos nuevos, eso es obvio. Pero ahí empiezan dos vertientes. Hay quienes dicen que no hay gran beneficio en la mortalidad por cáncer de próstata cuando lo detectamos de manera oportuna, y hay quienes dicen que sí hay, sobre todo el Colegio Americano de Urología y todos los colegios de urología. Antes se decía que con un AP mayor de 2.5 a 4 había que realizar biopsia prostática, pero como verán en un momento, la biopsia, como todo estudio diagnóstico, puede tener falsos positivos,
Además que toda esta situación causa ansiedad, así como grandes complicaciones, tanto por biopsia como por el tratamiento, que pueden ir desde síndromes dolorosos hasta incontinencia, alteraciones intestinales, disfunción eréctil, entre otras. Finalmente, la gran recomendación es darle toda esta información al paciente, informar riesgos y beneficios, comentarle sobre la epidemiología del cáncer prostático en la región geográfica en la que estén y hacerles saber todas las implicaciones que tiene detectar niveles altos de APE. Actualmente las biopsias son realizadas por el radiólogo o el urólogo y cada quien tiene criterios diferentes. Lo veremos por el lado de radiología, pero consideren que todo esto del AP lo verán refinadamente cuando lleguen a sus clases de urología. Ya que el cáncer prostático la mayoría de las veces es multifocal, se realiza una biopsia por sextantes. Esto es, se toman 6 biopsias de corte por cada lóbulo prostático, o sea, 12 muestras en total, las cuales se etiquetan cada muestra y se envían a patología para su estudio. Se lleva a cabo la guía para toma de muestra a través de un ultrasonido transrectal con un aditamento especial con el cual podemos colocar nuestra aguja de biopsia para guiar el disparo. Vean todas las estructuras que están cerca, pues no es infrecuente que estas biopsias se puedan complicar con perforaciones de vejiga, de colon, sangrados, infecciones o que se inflame tanto la próstata que llegue a causar obstrucción. Definitivamente siempre hay cierto grado de sangrado y pues ya se imaginarán el dolor. Lo ideal es ofrecer anestesia general, pero también se llega a realizar con anestesia local únicamente. Este es un video en donde vamos a ver un corte transversal y un corte longitudinal de la próstata y vamos a ver cómo es que la aguja va a penetrar tomando la muestra ahí, en ese punto. La biopsia es la forma en la que diagnosticamos el cáncer de forma histológica. Históricamente, la biopsia estaba indicada en cualquier paciente con AP mayor de 2.5 a 4, pero actualmente se consideran muchos más factores. La biopsia está indicada cuando el AP rebasa de 4.1 a 10, pero tiene un valor de predicción positiva de 20 a 30%, o sea, de cada 10 pacientes con este AP, a los que se les realice la biopsia, 2 o 3 van a tener cáncer. El siguiente criterio sería una elevación de 10 de AP, en donde 1 de cada 2 pacientes va a tener cáncer. Noten el valor de predicción positivo de 50%. Cuando se palpa una región nodular endurada en la próstata, se realiza biopsia usualmente sin importar el AP, y 3 de cada 10 pacientes van a tener cáncer. Decimos que la próstata tiene consistencia de la eminencia tenar si colocamos nuestro puño de esta forma y que las zonas induradas se sienten como palpar el nudillo. También se dice que la consistencia de la próstata normal es como la de la punta de la nariz. Dejamos en seguimiento anual a los pacientes con AP menor de 4 y contacto rectal negativo. Estos valores de predicción positivo tal vez los vean algo bajos, pero podemos mejorar la capacidad de predecir cáncer utilizando diferentes estrategias. Hay que considerar que con cada década de la vida es relativamente normal ver un incremento de 1 de AP. Por ejemplo, en un paciente con AP de 5 a los 75 años realmente no es tan preocupante como para que amerite biopsia. También vale la pena realizar 3 mediciones en 2 años y ver si hay un aumento. A esto se le llama velocidad del AP. Si el AP es menor de 4 y aumenta 0.35 al año, es recomendable la biopsia. Si el AP es mayor a 4 y hay un aumento constante anual de 0.75, habrá que biopsiar. Particularmente esta última situación es altamente sensible. El AP que medimos es la fracción unida a proteínas. Podemos también solicitar determinación de la fracción libre. Usualmente en los cánceres el AP libre está disminuido y comienza a ser dudoso si es menos del 25% de total el AP libre. Y una vez que es menor de 10% este AP libre, pues podría ser un indicador de cáncer, por lo que se sugiere realizar biopsia de ser así. También hay que tomar en cuenta que entre más grande es la próstata, mayor posibilidad hay de que haya un incremento fisiológico del AP, por lo que si realizamos un cociente entre el AP y el volumen prostático y si este es mayor de 0.15, se recomienda biopsiar. En fin, como ya les dije, profundizarán sobre esto en sus clases de urología. Por el momento recuerden que para el cáncer prostático el incremento del AP se asocia a un incremento en el riesgo de cáncer. Aunque ya vimos que no todas las elevaciones son cáncer, el AP normal no significa que no haya cáncer. Y finalmente, en cuanto al método de imagen más específico para el cáncer prostático, consideren la resonancia magnética multiparamétrica, pero pues esto solo si la tienen disponible en su unidad.
Pasamos al último tema, que son las hernias inguinales. Hernia le llamamos a cualquier grupo de estructuras que pasan a través de un agujero o defecto hacia otro lado, simplemente. Generalmente las hernias inguinales contienen grasa peritoneal, líquido o asas intestinales o una combinación de todas estas. Las tres principales hernias de la región inguinal en hombres y mujeres son las hernias indirectas, hernias directas y hernias femorales. No todas las hernias pues son iguales y hay que considerar algunos principios anatómicos los cuales profundizarán ya en sus clases de cirugía. Hay que recordar algunas estructuras anatómicas de la región como el ligamento inguinal, el cual se inserta desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca en su región anterior y superior. Cuando los vasos ilíacos pasan por debajo de este ligamento, se convierten en vasos femorales. En su trayecto ilíaco dan origen a estas ramas epigástricas inferiores, las cuales se distribuyen hacia los músculos abdominales, peritoneo y el músculo cremastérico. Como referencia muscular principal necesitamos recordar al músculo recto abdominal. Con estas tres estructuras, el recto abdominal, los vasos epigástricos y el ligamento inguinal, formamos este espacio anatómico llamado triángulo de Hasselbalch. En este anillo inguinal interno se origina el canal inguinal, el cual pasa paralelo al ligamento inguinal y desemboca hacia este anillo inguinal externo. Aquí dentro pasa el cordón espermático con dirección hacia el escroto, y en las mujeres su equivalente sería el canal de Nock, por donde pasa el ligamento redondo. A través del anillo femoral pasan la vena, arteria y nervios femorales en el canal femoral. Una condensación de fascias forma este ligamento iliopectíneo o de Cooper que funciona como límite para el anillo femoral. Ahora pues vamos a ver qué pasa con cada hernia. La hernia indirecta atraviesa el anillo inguinal profundo, metiéndose en el canal inguinal y desembocando hacia el escroto o labios mayores en las mujeres. Guarda una relación lateral con los vasos epigástricos inferiores. Esta es muy común que sea congénita por falta de cierre del proceso vaginalis, por lo que podemos verla con frecuencia en niños muy pequeños o incluso en recién nacidos. Puede contener solo líquido peritoneal que forma hidrocele o grasa peritoneal y a veces intestinos. La podemos detectar de manera tardía en adultos también. La hernia directa se origina a través de este triángulo de Hasselbalch y usualmente desemboca de esta forma contenida por el abdomen, pero también puede llegar a desembocar al anillo inguinal externo y hacia el escroto. Esta guarda una relación medial con los vasos epigástricos inferiores y es más común en hombres mayores, en donde incrementa la presión abdominal que empuja los tejidos a través de este triángulo. Puede contener grasa peritoneal o intestinos. Finalmente, la hernia femoral o crural se origina a través del anillo femoral de forma adyacente a la vena femoral, por lo que desemboca en la región crural. Esta es más común en mujeres, ese es como el dato epidemiológico más importante, además que no es raro que estas se compliquen con encarcelamiento cuando contienen asas intestinales. Realmente, tras la sospecha clínica, lo primero que pueden hacer es solicitar un ultrasonido de la región inguinal para evaluar si hay una hernia. Si la hernia no está complicada, evaluamos en reposo y con maniobra de Valsalva para ver si logramos ver cómo se origina el saco. En este video estamos viendo un saco herniario, el cual se origina a través de este defecto, en donde vemos que hay peristalsis dentro de este saco en ese momento. Vean cómo también contiene material heterogéneo. Esto quiere decir que tiene asas intestinales. Sin embargo, al final se va a reducir de manera espontánea. Aquí estamos viendo cómo redujo. En este otro video vemos solo una pequeña hernia que contiene grasa peritoneal y se reduce de manera espontánea. Vamos a verla otra vez. Ahí se está reduciendo. El radiólogo usualmente busca las relaciones anatómicas que les mencioné para tratar de valorar qué tipo de hernia se trata, pero a veces es bastante evidente con clínica diferenciar el tipo de hernia. En caso de que la anatomía sea compleja y el radiólogo solo concluya, por ejemplo, hernia inguinal, pues pueden solicitar un TAC para tratar de ver qué tipo es si así lo requieren. También se puede solicitar TAC en el caso de que haya complicaciones, por ejemplo, una hernia encarcelada con isquemia intestinal como sospecha. Cuando la TAC es enviada para evaluar hernia no complicada, preferimos realizarla durante maniobra de Valsalva, en donde nosotros evaluamos qué relación guarda con algunas estructuras anatómicas.
Hay algunos tips para tratar de diferenciarla rápidamente, aunque puede haber excepciones, pero pues estos son los hallazgos más comunes. La hernia indirecta aquí está pasando lateral a los vasos epigástricos inferiores. Vemos que contiene grasa peritoneal y asas intestinales. La arteria epigástrica inferior sería ese punto rojo. Las hernias directas generalmente forman este tipo de imagen que se llama signo de la creciente o semiluna, que corresponde a donde están las estructuras epigástricas inferiores contenidas. Con este punto rojo señalo el lugar de la arteria epigástrica inferior y vean cómo el saco es medial a esta. Para las hernias femorales usualmente podemos ver que estas son más inferiores. Vean aquí cómo estamos viendo ya el pubis. Casi siempre las vemos laterales al tubérculo anterior púbico y comprimiendo a la vena femoral, que es este que está en azul. Dijimos que estas suelen encarcelarse a menudo y justamente aquí estamos viendo eso, asas intestinales dentro de este saco herniario. Aquí vemos una hernia indirecta encarcelada a nivel del escroto. Vean cómo lateraliza el pene y podemos observar este saco herniario que contiene asas intestinales muy dilatadas. Probablemente el paciente esté cursando con obstrucción intestinal. Es raro, pero no imposible detectar hernias en radiografía, cuando vemos asas intestinales en lugares donde no debería de haber, particularmente como en esta topografía escrotal. Vean cómo vemos gas en forma de asas intestinales. Este inclusive es un paciente prematuro de mi colección con esta imagen de asas intestinales que correspondió a una hernia indirecta que obviamente era congénita. Otro tipo de hernias son las de la pared abdominal. A cualquier hernia de pared abdominal anterior le llamamos hernia ventral. Puede haber hernias de origen espontáneo o idiopático, como la hernia umbilical, paraumbilical epigástrica o esta hernia de Spiegel. Esta surge lateral al músculo recto superficial sobre la línea semilunar. Las hernias adquiridas son las que surgen en sitios en donde se realizó una incisión quirúrgica, la cual no tuvo una cicatrización adecuada por planos, o las hernias parestomales cuando surgen al lado de donde se realiza un estoma que deriva el sistema gastrointestinal a la pared abdominal. Básicamente, por imagen seguimos el mismo concepto de realizar ultrasonidos y no sospechamos complicaciones, pero si hay complicaciones o la hernia es muy grande, como generalmente son algunas post-incisionales, es a veces más adecuado solicitar un TAC. Este paciente tuvo un antecedente de apendicectomía con la parotomía abierta, pero vean cómo pareciera que no tuviera músculos abdominales aquí en la pared anterior. Y vemos que a través de este saco herniario tan grande sale grasa mesentérica y asas de intestino. Aquí vemos este saco de asas intestinales y grasa peritoneal protruir lateral al músculo recto abdominal. Esto corresponde a una hernia de Spiegel. Finalmente, aquí por ultrasonido vemos una hernia con grasa peritoneal, la cual está protruyendo a través de un defecto en la pared abdominal anterior. Hay algunas otras hernias, por ejemplo, hernia lumbar, la cual sale en esa región, pero seguimos el mismo concepto, ultrasonido en caso de que no haya sospecha de complicaciones, y si hay sospecha de complicaciones, mejor tomografía, sobre todo complicaciones intestinales. Para las hernias internas, o sea, las que se dan dentro del abdomen, se requiere de imagen seccional como tomografía. Esas son de más difícil diagnóstico, pero este tema ya es un poco más avanzado. Creo que hemos revisado ya lo más importante en imagenología del aparato reproductor masculino. Aunque a veces estos temas se dejan al aire en comparación con la imagen de las mujeres, también hay que considerarlos, ya que muchas de estas patologías tienen unas incidencias demasiado altas que verán ustedes como médicos generales o especialistas. Cualquier comentario lo pueden enviar a este correo o ponerlo en los comentarios si gustan. Por el momento les deseo un buen día y que el radiólogo de su hospital no los haga llorar como según se nos acusa. Hasta luego.